Hola, hola, muy buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida. Hoy estamos iniciando con el desafío del día 3. Descubre el poder de tus emociones, haz del miedo tu mejor aliado. Y hoy es un tema muy importante que vamos a ir abordando, pero tú vas a ir observando. Gracias, Claribel y Paula, Pau, por estar aquí. Vas a ir observando que todo va hilándose, ¿no? La información que hemos estado viendo estos 2 días y con el tema que hoy vamos a poder trabajar y que es clave porque tiene que ver con toda esa programación heredada. Incluso mañana lo vamos a conjuntar con todas estas historias y que nos hemos contado bajo las creencias que nos han influenciado, pero que nosotros sí o sí podemos transformar. Entonces, esto es muy, muy importante que nosotros podamos ir trabajando en ir identificando, obviamente, nuestras emociones, que sí o sí requerimos mirar cada situación con otra mirada. ¿Cuál es la mejor oportunidad que nosotros podemos tener dependiendo del objetivo que tú te puedas plantear? Ya había comentado respecto, hoy vamos a abordar este, este tema que tiene que ver con nuestra forma de comportarnos de alguna manera, lo que le llaman la sombra. ¿Y por qué elegí este tema? Porque tiene que ver con el comportamiento que tenemos con las personas con las que interactuamos. Y de alguna manera te voy a dar algunas claves para integrar esta información en tu propia vida. Ejemplos tenemos muchos y tú te vas a ir dando cuenta en el propio proceso conforme se va desarrollando esta sesión, ¿cuáles tú puedes plantear? Hoy no te envié ninguna hoja de ejercicio, vas a estar trabajando con tu cuaderno y vamos a ir moviendo esta información. Así que si lograste realizar la tarea el día de ayer, solamente pues recibí de quienes estuvieron y va a ser retroalimentación, pues lo mismo va a ser en esta sesión. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la sombra y tiene que ver con aquellas conductas que pues de alguna manera nos han prohibido, ¿no? Que que prohibimos, que nos prohíben, incluso lo vamos a ir viendo con la parte del ejercicio con nuestros hijos, ¿no? O incluso con el dinero. Sobre todo que estas sesiones hemos hablado en este sentido, pues, ¿cuál es la relación que guardamos con respecto al dinero? Y es bien importante irlo viendo. O sea, hoy permítete, incluso saca un billete. Yo dije, voy a traer mi cartera. Ay. Y saca unos billetes de tu cartera, saca algunos billetes y observa tú cuál es la relación o la energía que tienes con respecto al dinero. Entonces, si nosotros estamos en un negocio, en un emprendimiento, donde si bien de alguna manera buscamos obtener, sí, más ingresos, así como cuando tú vas a trabajar, tienes un trabajo, un empleo, que también es mi caso, pues obviamente también vas por esa retribución económica, independientemente del servicio que puedas tú estar brindando o la forma en que tú te contrates. Pero ¿cuál es la relación que yo tengo con el dinero? ¿Qué cosas me prohibieron
respecto a la relación que hoy tengo con el dinero, ¿no? Precisamente por eso hoy vamos a hablar de este caso, porque seguramente, y me gustaría aquí que en el chat me comentaran, cuando tú estás leyendo algún libro, el que sea, o te compraste una libreta para hacer algún, ya sea tu agenda o tus actividades de tu negocio o de lo que sea, al final hubo un intercambio y es la parte económica, o sea, el dinero. Al final tú pagaste, ya sea con esto, con el dinero en efectivo o una tarjeta. Entonces, ¿por qué la emoción que tú cargas mucho es más hacia el dinero cuando todo lo que está a tu alrededor pues tiene que ver con nuestra relación y con el intercambio, perdón, que se pudo dar con el dinero? Entonces, bueno, aquí al lado tengo una pantalla. Esta pues se adquirió con el intercambio, fue el dinero. No fue en efectivo, pero fue con tarjeta. Lo mismo una agenda. Igual no fue en efectivo, fue con una tarjeta. Bueno, de algunas de los que me acuerdo, ¿no? No de todo. Pero al final, ¿qué energía nosotros estamos ahí cargando, ¿no? O incluso, fíjense, ahorita yo tomé el dinero, puedo tomar unas monedas y decir, oye, ¿sabes qué? Te tienes que lavar las manos porque ese dinero está sucio, ¿ok? Y dices, no, pero no quiero, sigo jugando, como cuando éramos niños, no sé si en este momento lo recuerden. Y entonces, o te prohibían jugar con el dinero, no lo toques porque eso, a ver, si no me vas a revolver el dinero. Y esto ya está separado. Y entonces no permitimos que los niños tengan contacto con él. Porque ¿qué es lo que hacen? Se meten las manos a la boca. Y entonces le hemos dado una connotación al dinero. Requerimos indagar más allá cuál es la información que hemos venido manejando con respecto al dinero. ¿Se acuerdan que estas sesiones hemos hablado un poco, bueno, no un poco, he comentado mucho del juicio que realizamos a las cosas, a las personas, pues en este caso igual al dinero, ¿no? Y esto pues lo vamos adquiriendo conforme a el entorno que nos rodea cultural, por las creencias y el cómo nos han educado. Y entonces no hay cosas ni buenas ni malas, simplemente son. Y hoy que te quiero preguntar es, ¿cuántas veces tú has dicho o en tu programación, en tus creencias o con tu propio entorno de que el dinero es malo? Y ahí es importante tomar en cuenta para qué le has dado ese significado al dinero de esa forma que no permites, de alguna manera es una energía que no permitimos llegue a nosotros. E incluso yo al inicio les decía, es que todo se trata de alguna manera de ir haciendo un planteamiento de preguntas distintas. A lo mejor, ¿cómo puedo generar más ingresos? Yo recuerdo que cuando empecé a hacer este tipo de preguntas, de alguna manera llegaron a mí determinados mentores. Pero recordemos también que en este sentido hay que observar, más allá de juzgar al propio mentor, ¿para qué me tocó ese mentor? ¿Y qué requiero aprender de él? De tal forma que tú te permitas seguir avanzando
y no estancándote. Es ir un paso a paso en esta parte de tu emprendimiento. Cuando nosotros, me recuerdo que un grupo de compañeros entramos con uno de nuestros mentores en la parte de ventas y marketing, nos faltaban, bueno, a mí yo era nueva y muchísimas herramientas me faltaban. Obviamente yo veía a otros compañeros más adelantados, pero cuando entra la siguiente generación, teníamos contacto igual con ellos, nos dimos cuenta que empezaron ellos pues, a tener resultados. ¿Qué era lo que nos había faltado, no? Pero más allá de hacer un juicio, que eso es lo que yo comentaba, que he estado comentando, es, bueno, a ver, más allá de poder dar al otro, a lo mejor, ¿qué es lo que yo no me he atrevido a hacer y que puedo hacer? Incluso en una de las sesiones que tuvimos con nuestro mentor era lo que nos decía. Y hay personas que se arriesgan, a lo mejor tú identificas que tú sabes más, pero no te das ese permiso, no te atreves por miedo a la parte de que te puedan juzgar. Pero esa parte la tienes que dejar sí o sí. Es importante poder seguir avanzando para lograr, y era lo que comentamos, es para lograr nuestros objetivos. ¿Qué creencias son las que te están deteniendo? Y no te estás permitiendo avanzar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay provisión, hay ciertas cosas que te han prohibido y bueno, en determinado momento hay normas que sí o sí requerimos cumplir en esta sociedad, pues es ir más a lo profundo a indagar qué es lo que te llegaron a prohibir y que ahora de alguna manera no lo estás mirando desde otra perspectiva para poder avanzar. Y que sí o sí requerimos integrar en nuestro día a día. Y voy a poner un ejemplo y que en algún momento esto sí ya lo he comentado en algunas sesiones, que hay un ejercicio que me permitía hacer y es a base de una serie de preguntas o incluso yo decía a veces hasta de reclamos hacia la otra persona, obviamente figurativamente, porque no está del otro lado, yo me la imaginaba. En este caso fue en relación a la parte laboral, pero también a la parte económica, y que eso es algo que les quiero comentar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué yo hoy, o sea, me encuentro en una relación contigo a nivel laboral de tal forma que no nos podemos llevar bien? Que tengo reclamos o muchos reclamos de ti para mí, ¿no? Empecé a hacer una serie de cuestionamientos y me di cuenta, por eso es empezar a indagar, toda la información la tenemos nosotros mismos y es el tipo de preguntas que nos hacemos todos los días. Hablábamos de, o estoy como víctima de las circunstancias que fue el primer día, o estoy como maestra en mi propio emprendimiento. ¿Ok? Entonces, aquí es muy importante esta parte de estarnos en este cuestionamiento, planteándonos cómo me voy a colocar, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta, es un ejercicio que hice alrededor de casi 3 semanas, me di cuenta que yo tenía el mismo comportamiento de mi jefa y yo rechazaba, yo decía, es que yo no soy así. Ajá. Es que yo no soy como ella. Y en mayor o menor medida tienes ese comportamiento. Por eso dicen, no juzgues al otro, porque indudablemente tú lo tienes en mayor o menor medida, pero eres igual que el otro. Y decía, bueno, ok, yo ejercía un autoritarismo, un control sobre mis hijos, por ejemplo.
Y no sobre mis hijos, también me di cuenta en el ámbito laboral que hacía lo mismo y con la pareja, ¿no? Entonces, por eso es, más allá de juzgar, es observarme. ¿Por qué o para qué ejercemos ese control, ese autoritarismo? Ahora, la autoridad, claro que es importante, porque hay una línea a seguir. Hay reglas que cumplir, ¿ok? El problema es cuando nos vamos al extremo y no hay una balanza, hay un desequilibrio. Y es cuando nosotros perdemos que llamamos ese control y explotamos, ¿no? Porque queremos que las cosas se hagan a mi modo y forma. Entonces, cuando estamos en el emprendimiento, igual, a lo mejor marcaste fechas, actividades, y te frustras por no cumplirlas tal cual como vienen ahí. Pero en muchas ocasiones, sí o sí, requerimos hacer esos cambios. Son necesarios. Entonces, reviso y voy anotando qué sí hice y qué no he podido realizar. Sobre todo, por ejemplo, en la mañana, una de las chicas con la que estoy trabajando, precisamente me hacía esta referencia de, bueno, es que la dificultad que estoy teniendo son con la plataforma, ¿no? Pero más allá de la plataforma es todo lo que hemos o le hemos dado un significado a la parte de la tecnología que es muy difícil. Porque, bueno, obviamente implica tiempo de dedicarle para que empiece a funcionar todo tu embudo. Entonces es donde ahí han tenido pues esa dificultad, ¿no? O hemos tenido. Pero cuando dices, bueno, ok, tenemos que empezar a hacer un trazo de actividades, de decir, bueno, a ver, voy a mapear esta información. Tenga o no la plataforma, es qué estrategia voy a utilizar para que lleguen más personas a las actividades que yo voy a realizar, ¿no? Hay quienes tienen productos físicos, hay quienes tienen la parte de los infoproductos y bueno, infinidad. Pero es con cuál es con la que de alguna manera yo puedo trabajar y de repente hay tanta información que dejo de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que tengo que hacer, seguir esta estrategia, pero ahora esta, pero ahora aquella. Y en ese mundo de información nos perdemos y no o sea, no llevamos a cabo lo que queremos porque entramos en ese miedo. Es que me dijeron que esa estrategia, es que me dijeron que quédate con una. Y lo hemos, y te lo platico esto porque con las mentoras que me he permitido ahorita guiarme, he observado, unos aplican esta estrategia, ella misma aplica otra estrategia, utiliza una plataforma, ella utiliza otra y al final funcionan ambas, ¿no? Hay otros mentores que nos dicen, y yo utilizo esta y al final funciona. Y unas a lo mejor tienen mayor el costo es más elevado, otras tienen menor costo, otras lo utilizan de otra forma, me explico, y dicen, es al final cómo nosotros nos estamos moviendo con la información. Pero al haber tanta información, no sabemos por dónde iniciar. Y cuando nos dan este acompañamiento, dices, es que es de lo más sencillo que yo pudiera pensar, ¿no? Entonces aquí es bien importante que nosotros empecemos a ver en nuestro emprendimiento es
lo que no me estoy permitiendo hacer? ¿Qué es lo que no me estoy permitiendo realizar? ¿En dónde me he quedado atorada? Sí veo de mis habilidades, empezar a escribir cuáles son esas habilidades que sí tengo, empezar a hacer las cosas punto por punto, de tal forma que no me quede yo atorada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando empezamos a proyectar fuera? A proyectar fuera, e incluso hablaba yo con alguna de las mentoras y decía, es que, fíjate, tenemos un mentor, pero resulta que hay personas que no han tenido resultados, ¿no? Bueno, es que más allá de juzgar al mentor, hay que revisar qué es o realmente para qué yo llegué con ese mentor y qué habilidades sí tengo en esto y todavía qué es lo que me falta desarrollar o qué he dejado de hacer en mi emprendimiento y que me están funcionando o que me habían estado funcionando. Y eso también porque me pasó. O sea, una comunidad que yo tenía, bueno, que tengo, y que de alguna manera he abandonada un tiempo. Es decir, ¿qué acciones requiero hacer para recuperar esa comunidad que fui creando? A veces tenemos que empezar de cero, sí, tenemos que iniciar de cero. No hay de otra, ¿no? Bueno, en este sentido, recordemos que este tema que es la base de cómo integrar nuestra sombra, primero es identificar qué es lo que realmente estoy mostrándome ante mí misma, ante la sociedad, y cuál es la que no me estoy permitiendo mostrar. ¿Ok? O que incluso tengo la capacidad de desarrollar esta habilidad y no me la estoy permitiendo hacer. Admiro a otra persona porque la tiene, pero observa y si tú puedes desarrollar esa habilidad, realízalo. Hablábamos con una de las chicas que nos decía, y me identifiqué mucho con ella, ¿no? Porque empezó en una etapa de, pues, un poco de crisis emocional, económica, y decía, es que hay compañeros que han avanzado más rápido, que ganan mucho mejor que yo, y, y yo no avanzo. Y le digo, bueno, pero es que, ¿qué no te has permitido hacer? Digo, no reconoces las habilidades que ya tienes y que tú puedes partir con esto en lo que tú has invertido, en conocimiento, pero no lo has ejecutado. Y otras personas ya te reconocen por lo que has agregado, pues valor a ellas. Pero a ella le costaba mucho reconocer esto. Y digo, me siento identificada porque cuando estaba yo a cargo de un programa institucional en la universidad, nos gana la parte del ego, ¿no? Nos gana mucho la parte del ego y yo doy gracias a que ahora puedo ver las cosas desde otra perspectiva. Y yo no crecía en ese espacio, pero también me permitió ver qué otras cosas podía yo desarrollar. Entonces, decir, ok,
no va a ser ese lugar para siempre. Que sí pueda ser distinto, pero eso tardé, ¿qué les parece? Creo 3 años darme cuenta, ¿no? Aproximadamente. Entonces vives en un estado de frustración, pero porque no nos, o bueno, yo en ese momento no me permitía hacer algo distinto. Y en lugar de realizar ese juicio, porque les digo, platicábamos el día de ayer en la sesión, era, pues ya me había hartado de estarme quejando y igual ya había hartado a los demás. Entonces aquí la finalidad es tomar acción, pero ver antes de hacer un juicio hacia la otra persona, hacia ese mentor, hacia ese compañero, es, bueno, ¿qué me está reflejando que yo no me estoy permitiendo hacer? Que yo no me estoy permitiendo avanzar y que sí puedo. Lo que pasa que en la parte del emprendimiento, de repente, sobre todo cuando somos nuevos, muchísima información. Creemos que tenemos que hacerlo todo y es un paso a paso para ir construyendo. Entonces, cuando en ese proceso tú te permites avanzar, pero tú tienes que accionar, al inicio sí cuesta trabajo, porque en verdad es increíble la información que hay, pero es más nuestro miedo a llevar a cabo las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de equivocarnos, porque nos da pena a que nos hagan una crítica o un juicio. Y entonces dejamos de hacer. Y dices, no, o sea, una de mis mentoras nos dice, toma acción imperfecta, equivócate, se vale, todos lo hicieron. E incluso yo ahora veo mis videos viejitos a los actuales, veo los de mi mentora, a los que hoy tiene, y es un cambio increíble, ¿no? O sea, haciendo esa comparación de ella, y digo, wow, entonces me falta trayecto, sí, pero requiero seguir en ese compromiso conmigo y seguir avanzando. Nadie dijo que era fácil, pero es posible y esto requiere, pues, ir avanzando. Entonces, por eso hablamos en este sentido de que tú te has prohibido hacer, que en determinado momento te dijeron que eso no era así y lo estás haciendo de otra manera. De alguna manera es reaprender, porque aquello que, que tú dices, no, es que esto no es bueno, esto sí es bueno, estás ahí haciendo un juicio y simplemente las cosas son y ya. De alguna manera te decía al inicio, para algo las necesitamos, o sea, el ejercer la autoridad es necesaria en tu espacio, más si estás a cargo de tu negocio, de tu emprendimiento. Pero llegar a esa parte de autoritarismo es donde hay que observar para qué estás llegando a esa o qué patrón estás repitiendo. Yo lo viví, era por la parte educativa y sobre todo pues esa energía eh, de mamá o las hermanas, ¿no? Igual en la parte de control, pues tienes que llevar una gestión de tus finanzas, una gestión o una administración de tu negocio, de tu emprendimiento, pero hasta qué punto lo llevas a ese control y cuando no son las cosas como tú dices, pues es cuando explotas, ¿no? Ahí es donde hay que observar y en algún momento, pues, claro que nos llega a pasar y es decir, bueno, ¿qué es lo que sí requiero hacer, no? ¿Cuál es el siguiente paso? He aprendido de uno de mis mentores, ¿cuál es el siguiente paso? Porque obviamente dices, oye, ya me quedé aquí estancada, ya esto sí lo logré, esto sí, lo pude hacer, pero ya me quedé estancada. Y es bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y qué es lo que requieres hacer? Siempre en este sentido, pues irnos
es observarnos. Te comentaba yo de esos juicios sobre, y yo el día de ayer, creo que sí fue ayer, cuando decía, bueno, no pude lograr esto con mi mentor, pero también me encontré con un grupo de compañeros que no lograron sus metas con otro mentor, y a mí me sirvió esa parte de experiencia y dije, no, a ver, no voy a hacer juicios, no voy a entrar en ese tema, incluso con los demás compañeros, porque hoy sé que si me volvió a tocar unos compañeros hablar del tema sobre no cumplir las metas, la fuerte inversión que se hizo y no dejarse guiar o simplemente hay algo ahí que se requiere trabajar con la energía del dinero, es importante que observemos y nos demos cuenta, pero atenderlo, quitando juicios. Y a veces no es tan sencillo. No es tan sencillo porque es algo que tenemos programado y que simplemente decimos, no, es por esto y punto. Y no hay tema de conversación, ¿no? Y nos cerramos. Entonces, pues nos cuesta más trabajo poder avanzar en este sentido, ¿ok? Entonces, cuando digamos esto no se hace así, pues tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Que no me estoy permitiendo avanzar en mi emprendimiento? ¿Qué puedo aprender del otro para aplicarlo en el mío? Permitirme equivocarme. Entonces, si hay diferentes estrategias con las cuales tú puedes aplicar en tu emprendimiento, empiezas a ir con cuál te funciona mejor que la otra, pero no soltarlas. Incluso algunos de nuestros mentores nos han dicho, en ocasiones, pues han tenido que hacer hasta 20 webinars, ¿no? Entonces hay que preguntarnos, pues, ¿cuántos estamos haciendo? Y dicen que la mejor práctica es que tú vas a aprender enseñando. Y hay veces que nos vamos a equivocar en el camino. Y es de alguna manera ir viendo qué es lo que puedes mejorar. Pero no vas a saber lo que puedes mejorar si no lo has hecho, si no lo has implementado. E incluso nos ha pasado, y bueno, sí me ha pasado, de repente cuando me hacen alguna observación y digo, a ver, requiero ver primero si esa observación la puedo integrar aquí, pero sobre todo si quien me lo está diciendo, pues se ha arriesgado también a eso, ¿no? O si nada más está en la parte del escaparate, porque en la parte de la teoría hay personas muy buenas, ¿no? Pero ya en la práctica, y el chiste es poder practicar todo esto. Todo lo que hemos aprendido es ponerlo en la práctica. Nos vamos a equivocar indudablemente, pero es importante empezar a integrarlo. Y observar en ese sentido qué es lo que está quitando energía. Porque si estás en esa parte, otra vez vuelvo a lo mismo, de la parte de control y de querer tener la razón de que esa es la forma en cómo se tiene que hacer, resulta que estás perdiendo mucha energía ahí y no te estás enfocando realmente en avanzar en esto, en lo que tú quieres, ¿no? Y es irnos observando en todo momento. Bueno, ahorita tuve la oportunidad de estar estos días en casa por cuestiones, no graves, pero cuestiones de salud. Y decir, bueno, ok, voy a observar qué es lo que estoy haciendo respecto al emprendimiento. Entonces, he trabajado este tiempo ahorita aquí y
de repente observo que no le estoy dando prioridad a lo que le debo de dar prioridad. Entonces, en todo momento podemos aplicar estas herramientas de estarnos observando qué estoy haciendo, qué resultados estoy teniendo, cuáles no. Les comentaba yo el día de ayer, bueno, a ver, ahorita tuve que parar todo lo de publicidad porque me cancelaron mi cuenta, pero voy a buscar otra forma y no debo de cerrarme. A lo mejor si no lo puedo hacer yo, lo va a hacer otra persona, pero necesito buscar el cómo sí, cómo empezar a ya no hacer publicidad orgánica y a irme directo a publicidad de pago y empezar a invertir. Si no es por Facebook, será por otro medio, pero es buscar, sobre todo que nos decían nuestros mentores ahorita, la parte del Facebook, han sido baneadas varias cuentas, incluso de algunos de nuestros mentores, ¿no? Pero buscar la forma en cómo así hacerlo y no cerrarme en ese espacio, ¿no? Más allá de juzgar, de decir, ay, bueno, ¿y por qué Facebook no lo puede hacer de otra forma? Pues es ya. Y entonces, seguir viendo cuál es la forma de recuperar esa cuenta, pero, o bueno, abogar porque me activen ya mi cuenta publicitaria y poder hacerlo de otra forma, pero es que uno se centre en cómo puede solucionar eso antes de decir es que no puedo, es que es bien difícil, es que cada rato el Facebook esto, es que no llegan las personas, no es que a lo mejor ya la estrategia que estás utilizando no está funcionando. También cómo llegamos con esa energía, ¿no? Cómo terminamos. Son varios factores que es muy importante que nosotros empecemos a ver e integrar, ¿no? Entonces, cuando tú te permites hacer otro tipo de preguntas, incluso llega decimos, ese tipo de apoyo, ¿no? Afortunadamente ahorita con las personas que me van a estar ayudando para hacer esto, pues tuve que plantearme, hacer otro tipo de preguntas y no cerrarme a una solución que simplemente yo conozco. Requiero abrirme a otra serie de oportunidades, pero ejecutarlas. Sí da miedito, sí. Que pues si ya me banearon una vez, en esa hora necesito buscar otra estrategia, ¿no? O que alguien más lo haga. Decir, ok, ya. Que alguien más lo pueda ejecutar, ¿no? Pero también darme cuenta cuáles fueron los errores que yo cometí. Y pues sí, digo, es que creo que sí, no creo, o sea, sí sé ahí cuál fue uno de los errores marcados, ¿no? Y que simplemente no respeté esta parte de las políticas. Y entonces que no me vuelva a suceder para poder yo ir avanzando, pero no cerrarme, ¿no? Entonces, esto es bien importante, sobre todo cuando nosotros requerimos sí o sí, pues cumplir nuestras propias metas, nuestros propios sueños y que no sea algo que lo abandonemos, ¿no? Entonces, si yo quiero un cambio en mi espacio, lo tengo que hacer yo, no cambiar al otro, que lo haga a mi modo y forma. Tengo que tener esa mente abierta porque de repente cuando nos están bombardeando a lo mejor con información, digo, wow, espérate, es que es mucho. Sí, pero hay que observarnos. ¿Por qué estamos diciendo que es mucho? ¿Por qué no vamos en ese paso a paso? A mí me costó esa parte, sí, bastante trabajo de incluso poder hacer una conexión lo hablaba con una de las chicas de la mañana,
de nuestros embudos, ¿no? Pero es por todas las integraciones que hay que ir haciendo. Pero es un proceso. Y simplemente es importante que nosotros tengamos en este sentido calma, porque hay herramientas más complejas, pero ya la que le sabes, pues utilízala, ¿no? Una de nuestras mentoras nos decía tú ya la conectas y por lo menos te va a aguantar, bueno, ella dice por lo menos, ¿no? Habría que ver cómo te funciona y los cambios que hay que hacer, pero dice 2 años y empiezas a trabajar. Pero va a depender también con lo que estamos trabajando, cuántos infoproductos, por ejemplo, en mi caso, pues vas a tener para el tipo de cliente que va a acudir a ti, ¿no? Entonces, en nuestro equipo, si es que estás conformando equipo en determinado momento, si están llegando clientes, también hay personas con las que van a estar contigo y hay personas que van a ir. Y está bien, es parte del proceso, nos dice Enrique Corbera. Hay momentos en que nos subimos al tren y hay momentos en que nos bajamos. Entonces, de todos aprendemos y lo importante es que podamos ir ejecutando nuestras acciones. Entonces, lo que sí es ir cuidando cuáles son tus emociones en cada una de las situaciones que tú estás viviendo. En cada una de las situaciones que tú estás viviendo en tu emprendimiento. Más allá de decir, hey, no lo puedo lograr, es hacer ese cambio. ¿Cómo sí lo puedo lograr? Y fíjense, a mí me dejó una enseñanza una maestra de primaria. Recuerdo que será hace 3 años, sí, hace 3 años, cuando yo empezaba con todo esto y me impactó mucho el mensaje que me dijo. Es que a usted ya la veo que va a tener su empresa, ¿no? Y yo, no, es que, o sea, yo por dentro, ¿no? Porque apenas iba con algunas herramientas. Hoy que ya conozco más toda esta información y me he metido a estudiar mucho más, obviamente acompañada de personas que te hacen las cosas más sencillas, más prácticas y no tan metódico, te vas dando cuenta que no es tan complejo. Simplemente son las barreras que nosotros vamos colocando. Y ahí va a haber momentos, como hemos dicho, bueno, va a llegar público, va a haber veces que no va a llegar, y que tú es que te entregues a lo que más amas, a lo que más quieres. Y eso también se lo aprendí a uno de mis mentores, Laín García Calvo. Entonces, desarrollar nuestras mejores habilidades, ¿no? Y sí o sí, poderlo ya hoy monetizar. Así que, pues espero que esta información que hoy les dejo, pues sea de gran valor, que observemos nuestras resistencias y aquello en lo que nos estamos resistiendo es lo que sí o sí requerimos mirar, porque es el oro molido. Hola, Claribel, bien, bien, bien. Y sí, o sea, es el oro molido, no hay de otra y hay que buscarle, ¿no? Entonces, no hay mejor herramienta que nosotros mismos y el observarnos, porque sí lo podemos aprender. Y se los digo desde mi experiencia, o sea, es increíble cuando tú te centras y dices, esto es lo que quiero desarrollar, esto es lo que quiero aprender, que nadie te diga otra cosa. Pues muchísimas gracias. No sé si tengan algunas preguntas. Les agradezco muchísimo, muchísimo que se hayan conectado en este día. Y bueno, mañana estaremos hablando de un tema muy, muy
que me encanta porque es esta parte de las creencias, ¿no? Gracias, Pao. Gracias, Ángel. Gracias, Claribel. Y que va a ser un tema muy bonito y que hay que ir quitando todos esos programas que no nos sirven e ir avanzando en lo que sí queremos. Así que les mando un fuerte abrazo, un beso, gracias y nos seguimos conectando. Nos vemos mañana. Gracias por estar aquí.